A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos sean a todos nuestros queridos amigos y hermanos que esperan estos programas de enseñanza de la Biblia para crecer en la gracia y para los que no son salvos puedan tener la seguridad de la salvación para sus almas. Estamos viviendo en unos días que son muy malos. Bueno, el Señor dijo que en los últimos tiempos iban a haber días muy malos y que el amor de muchos se iba a enfriar. Así que creo que estamos en esos días de maldad, de tanta atrevimiento que hay, no hay respeto por nadie en el día de hoy. Pero nosotros, confiándonos en Dios, en su palabra, Él nos guardará de toda la cosa mala. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día les traemos un programa que hemos intitulado Imitar un ejemplo. Porque en el día de hoy la cultura que estamos viviendo tiene muchas imitaciones a muchos artistas, cantantes y a muchas cosas que hay en la vida. Pero nosotros no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra imitación, que ojalá todos los creyentes pudieran hacerlo. Y de esto queremos hablarles hoy día. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios una vez más y a medida que vamos enseñando la palabra vamos a ir buscando los textos en la Biblia para que ustedes los vayan anotando. El primer texto lo vamos a encontrar en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 13 y solamente vamos a leer el versículo 15. Y como les dije, vamos a hablar de a quién estás imitando tú, sobre qué te basas para imitar algo. Que nosotros los seres humanos en general somos muy buenos para imitar costumbres, ejemplos, modas, tradiciones, y podríamos seguir enumerando cosas que el ser humano es tan bueno para imitar. Mira, esta moda de los piercings, esta moda de los aros, esta moda de dibujarse el cuerpo, los brazos, esta moda de ponerse 10 aros en los oídos, de hacerse expansiones, no son nuestras. Esto todo es de afuera, y la gente imita estas cosas. Eso es lo más. El corte de cabello que algunos tienen, que me da vergüenza ajena, en verdad les digo. Que se pelan la mitad y la otra mitad se la dejan largo. No sé qué está pasando con la juventud, con el mundo. Lo único que sé que están en las garras de Satanás. Por eso la Biblia dice, quizás escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Aunque tú, querido amigo, querida joven, querido caballero, no se den cuenta que están esclavizados a Satanás, lo están, porque Dios lo dice. Si no fuera así, Dios no lo diría. Ojalá, dice, escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Tú no haces lo que tú quieres, tú haces lo que el diablo quiere. Y él te tiene enceguecido porque eres su esclavo. Entonces, yo no puedo pedirte otra cosa que abra los ojos y que te vuelvas al Señor Jesús, para que escapes del lazo del diablo, que estás cautivo a voluntad de él. Estamos en una cultura, amigos, que trata de imitar todo lo que está pasando y trata de imitarlo por todos los medios. Mira esta señorita allá en el Medio Oriente que le mataron al parecer porque llevaba el velo mal puesto. Y eso a través de todo el mundo. Las mujeres de todo el mundo se han cortado un mechón de cabello en protesta por eso. O sea, ha cubierto casi todo el mundo por una cosa que pasó en un país. Pero bueno, hay modas que se imitan. Hay cantantes que se imitan. Hay artistas de cine que se imitan. No conozco hijo que quiera ser como su papá o hija que quiera ser como su mamá. Ni siquiera se respetan los padres ni se les da honra.
Ya los hijos se han despreocupado de sus padres, se fueron de la casa y parece que nunca han tenido un papá o una mamá. Ni siquiera les llaman para preguntar cómo están. Y la Biblia declara: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sean alargados tus días sobre la tierra. Esa es una promesa que Dios ha hecho. Pero si tú no estás honrando a tu padre y a tu madre, bueno, lejos sea que esa promesa se va a cumplir en ti. Quizás usted me dirá: es que mi papá no fue un buen papá, mi mamá no. Mi amigo, Dios no nos dice que si son buenos padres tenemos que honrarlos. No nos dice eso. Nos dice: honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo ellos hayan sido. La responsabilidad de los hijos es obedecer lo que Dios dice. Si sus padres no lo obedecieron, ese es problema de ellos. Porque tu hijo no vas a dar cuenta por tus padres. Y tu hija no vas a dar cuenta por lo que tu madre ha hecho. Cada uno, dice la Biblia, llevará su propia carga. Y entonces seguimos así imitando a muchos artistas, a personas que han hecho cosas grandes, a personas que han hecho cosas importantes, pero no imitamos lo más importante, que es al Señor Jesús. Si no imitas a tus padres, menos vas a imitar al Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la santa responsabilidad de imitar a aquel que nos dejó un ejemplo para seguir, que fue nuestro bendito Señor Jesús. Mire, vamos a leer en Juan el capítulo 13, el verso 15, porque dice allí: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado, gozoso, feliz seréis si las hiciereis. ¿Y a qué se refiere aquí el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús en la noche que fue entregado, tomó un lavatorio, lo llenó con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Eso era una muestra de que el Señor Jesús vino como el siervo de Dios para cumplir su voluntad. Y él comenzó a lavar los pies de todos sus discípulos. Cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo: a mí no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dijo: Pedro, si no te lavare, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y Pedro le dijo: no solo las manos, sino los pies, la cabeza. No, le dice, solamente los pies, porque esos están sucios por el polvo, porque acuérdense que no había calles pavimentadas. Y eso era algo como una bienvenida, como una cordialidad, como una cosa en que sometemos unos a otros en la voluntad del Señor, sobre todo los matrimonios. También a Judas le lavó los pies. Y el Señor les dice, bueno, allí en el versículo que leímos: ejemplo os he dado para que me imiten. Así como yo lo hice, también quiero que lo hagan. Ahora, en el día de hoy no es literal hacerlo, pero sí es literal juntarnos para orar el uno por el otro y para ayudarnos el uno al otro. Para lavar los pies a otro hay que tener humildad, ¿verdad? Nadie se va a arrodillar frente a otro para lavarle los pies. Yo conozco esposas que cuando los esposos llegan del trabajo muy cansados, le lavan los pies. Benditas mujeres, no todas lo hacen. Algunas están muy molestas con los maridos, yo lo sé, pero algunas lo hacen. Bueno, bendita aquellas mujeres, porque van a recibir su galardón si son hijas de Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, el Señor nos dejó un ejemplo para seguir. No nos dejó una moda del pelo largo, no nos dejó los piercing, no nos dejó los tatuajes, no nos dejó nada nos dejó una vida intachable, nos dejó una vida de humildad, nos dejó una vida de misericordia, nos dejó un ejemplo de santidad, nos dejó un ejemplo de preocupación por el otro. Es decir, el camino que el Señor nos dejó es un camino que nosotros como hijos de Dios debemos imitar. En verdad. Mira, voy a leerte, si quieres ir conmigo, por favor, a la primera carta de Pedro, primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 21. Mira lo que dice allí. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció
por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor nos dejó ese ejemplo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Es muy fácil cuando te están pegando, cuando están abusando contigo, amenazar, ¿verdad? Pero el Señor nunca lo hizo. Por esto, cuando juzgaron al Señor Jesús, Poncio Pilato, Herodes, el Señor no respondía palabra, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor Jesús? Te digo una cosa, querido hermano, ¿te preocupas por seguir el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó? Y esto habla a los verdaderos hijos de Dios, porque a uno que no conoce al Señor, que no tiene la vida cristiana, que no tiene el perdón de sus pecados, no le puedo decir esto. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no tienen la fuerza para vivir a esta altura. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos mora y nos capacita para vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Mi hermano, si tú no tienes como meta, escúchame muy bien, ser como el Señor, quiere decir que no has entendido la Biblia. Porque la Biblia dice, el que dice que es del Señor debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. El que dice que es del Señor tiene que andar como Él anduvo. Difícil, pero esa debe ser nuestra meta. Que nunca vamos a llegar a ser como Él es, en verdad no, por causa de este cuerpo de pecado. Pero Dios sabe hasta dónde nos esforzamos con la ayuda del Espíritu Santo para imitar a nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Estás tú imitando al Señor Jesús, querido hermano? A ti, mi querido amigo, que no conoces al Señor, una vez que conozcas al Señor Jesús y Él sea tu Salvador, entonces sí, te podemos pedir que imites al Señor Jesús. Porque la Biblia nos dice a nosotros los creyentes que no nos avergoncemos del Evangelio. Pero ¿sabes que el Evangelio se avergüenza de muchos hijos de Dios? Porque no están viviendo a la altura que Dios quiere que vivamos. Porque no están imitando al Señor Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Que Él nos dejó un ejemplo para que sigamos ese ejemplo. No el ejemplo de la gente del mundo, no. El Señor dijo, imítenme porque yo les he dejado un ejemplo. ¿Sabe, amigo? Sería muy triste que el Señor no nos hubiera dejado un ejemplo y que nos hubiéramos convertido al Señor y no supiéramos qué ejemplo seguimos cuando el Señor nos dejó un gran ejemplo. ¿Sabe, querido amigo y hermano? Nosotros los seres humanos, y lo digo en general, siempre buscamos una persona X, un hermano, un predicador, un pastor, para seguir el ejemplo de ellos. Pero ¿sabes? Tarde o temprano, ese ejemplo va a caer y va a echar a tierra todo lo que tú tenías y lo que habías construido. Por esto, imitar al Señor Jesús, uno va a la segura. Sabemos que el Señor jamás nos va a defraudar. Seguramente a ti, hermano, te han defraudado algunos pastores, algunos enseñadores de la Biblia, algunos ancianos de alguna iglesia, algunos obispos. El Señor Jesús nunca te va a defraudar. Nunca. Porque Él dejó un ejemplo para que le siguiéramos. Así que mira, aquí en 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 6, mira lo que dice. Pero esto, hermanos, aunque vamos a leer el 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermano, les hemos presentado como ejemplo a mí y a Apolos, dos grandes enseñadores de la palabra, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis
O sea, os enorgullezcáis unos con otros. Aquí mencionamos dos hombres cristianos, como el gran apóstol Pablo, un hermano insigne que podía decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tenemos un ejemplo para seguir, no tenemos justificación. Pero como dice aquí, hermanos, les he presentado como ejemplo en mí y Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. ¿Te fijas? Un hombre te puede defraudar en que sea un hijo de Dios, pero el Señor Jesucristo nunca te va a defraudar. Jamás. Porque Él es nuestro ejemplo, nuestro gran ejemplo. Pasa un poquito más adelante, hermano, en 1 Corintios 10, donde estamos. Versículo 1 al 6. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es un simbolismo del bautismo cuando pasaron por debajo de las aguas. ¿Ya? Muy lindo. Y que todos comieron el mismo alimento espiritual. Y que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas, escucha muy bien, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Una tremenda lectura. Tenemos ejemplos. Bendito el Señor que nos dejó escrito todo lo que pasó a la generación que no agradó a Dios, sino que le tentaron, le desobedecieron, fornicaron, murmuraron, y estas cosas están como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Tenemos escrito en la palabra de Dios para que nosotros no hagamos lo mismo. ¿Se dan cuenta ustedes, querido hermano, cómo Dios, en su misericordia, en su amor, nos ha dejado todo esto? Nadie tiene justificación para no imitar a nuestro bendito Señor y Salvador. Y nadie tiene justificación para decir, yo no sabía que esto era malo. Vuelve a leer 1 Corintios 10, por favor, en tu casa. Vamos a Filipenses ahora. Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 15. Es el apóstol que está hablando aquí, dice, así que todos los que somos perfectos, o sea, completos en Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos toda una misma regla, sintamos toda una misma cosa. Hermano, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendita palabra de Dios, bendita palabra del Señor Jesús para ti y para mí, querido hermano. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y nos da el poder de su Santo Espíritu para que podamos llevar a cabo eso? Por ejemplo, la ley te exige, pero no te ayuda en nada. Te dice, no codiciarás, no matarás, no tirarás falso testimonio, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no te adorarás imágenes. Te pide, pero no te da fuerza para obedecerla. Solamente te pide. Pero Dios te dice estas cosas
y te da el Espíritu Santo que te ayuda para poder cumplir la voluntad de Dios. Así que si tú no la cumples, es porque no quieres, porque Dios te ha dado a conocer su santa y bendita palabra. Aquí tenemos una larga lista en 1 Corintios, para que no hagamos cosas, malos ejemplos. Tenemos muchos malos ejemplos. Y querido hijo, si tú ves a tu padre que comete malos ejemplos, no los sigas. Querida hija, si tú ves que tu madre hace malos ejemplos, no los sigas. Sigue las buenas cosas, porque esto es aprobado por Dios. ¿Sabías tú? Mi querido amigo, si tú no conoces al Señor Jesús, si así a ti te cuesta mucho leer la Biblia, arrodillarte a orar, y tú no tienes seguridad qué va a pasar con tu vida si te mueres hoy día, te invitamos a poner tu fe y tu confianza en la bendita persona del Señor Jesús. Él murió en la cruz por tus pecados y los míos, y Él sufrió una muerte sustitutoria, es decir, murió por ti y murió por mí, y Él recibió el castigo que tú y yo teníamos que recibir por nuestros pecados. Murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos con poder y gloria. Y ahora te ofrece libremente salvación, perdón de pecados y una morada en el cielo. ¿Te das cuenta? Y esto todo gratuitamente, porque no podemos hacer nada para ganar la salvación. No podemos hacer nada para que nuestros pecados sean borrados. Usted me dirá, pero si yo me porto bien, soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen vecino, soy un buen compañero de trabajo, a quien puedo ayudo. Te felicito, amigo, pero eso no sirve para el cielo. ¿Sabes por qué? Porque eso está manchado por el pecado. Y el gran problema, lo hemos dicho tantas veces y no nos cansaremos de repetirlo, que el ser humano tiene para no entrar al cielo es el pecado. Si tus pecados no están borrados, si tus pecados no están perdonados, como dijo el salmista, gozoso, feliz, aquel cuyos pecados están borrados. Si tus pecados no están borrados por la sangre que el Señor derramó en la cruz, tú no estás preparado para morirte ni para entrar al cielo. Lo único que borra el pecado es la sangre que el Señor derramó en la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque Dios había decretado, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto para siempre va a ser así. Esto es eterno. ¿Están tus pecados borrados? ¿Tú piensas que un hombre te puede perdonar tus pecados? Que tú vas a un sacerdote y le confiesas tus pecados y él te dice estás perdonado. ¿Cómo te engaña? ¿Cómo se ríe en tu cara? La Biblia dice que ningún hombre puede perdonar pecados. Cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, le llevaron un paralítico al Señor. Y estaba lleno de gente religiosa. Allí estaban sacerdotes, escribas, fariseos. Y cuando el Señor vio al paralítico le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estos hombres comenzaron a cavilar en su mente y decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién es este? Si ellos decían esto, que eran religiosos, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto está en Marcos, el capítulo 5, si quieres verlo. Y el Señor dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. Si no hubiera estado perdonado, el hombre no se puede levantar. Pero se levantó porque estaba perdonado. ¿Te das cuenta, querido amigo? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y si tú no estás perdonado de tus pecados, tú no estás preparado para ir al cielo. Tú no estás preparado para encontrarte con la muerte. Bueno, vamos a Filipenses ahora. La carta a Filipenses, el capítulo 3, del 15 vamos a comenzar a leer. Y como ya ustedes leyeron junto conmigo, hermano, vamos a repasarlo un poquito. Dice que el Señor nos ha dejado un ejemplo y nosotros, dice Pablo, también somos un ejemplo para que nos imiten. No como por ahí andan muchos que se dicen que son hermanos, que se dicen que son salvados, que se dicen que son seguidores de Cristo, pero no son. Ellos son gente perversa, guiados por Satanás. Y Pablo dice, lo digo llorando, porque muchas veces le dije, y ahora les voy a decir llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mi querido amigo, si estás en una religión y no te enseñan que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que fue sepultado y que al tercer día se levantó,
y que hoy día te quiere perdonar gratuitamente, si no te hablan del infierno, si no te hablan del lago de fuego, si no te hablan del juicio del gran trono blanco, si no te hablan que tus pecados te van a llevar al infierno, si no te dicen que va a haber un juicio a todos los pecadores, salte de ahí, amigo. Ándate de ahí y busca una iglesia donde se predique la verdad. Es tan difícil encontrar iglesias hoy día que te hablen la palabra de Dios. Te predican puras cosas lindas, de las promesas de Dios, del cielo, del amor de Dios, pero no te hablan del pecado. No te confrontan con el pecado, porque no te va a gustar, a ti te vas a ir. No te confrontan diciéndote que si no es perdonado vas a ir al infierno, y esto al ser humano no le gusta. No confrontan al ser humano con Dios. Y estas son las religiones en el día de hoy que yo las llamo iglesias al gusto del cliente, pero no iglesias verdaderas. Amigo, el Señor Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. No miremos el ejemplo de los hombres, de los artistas, de los cantantes. Eso nada nos van a dar. No. Sigamos al Señor Jesús. Sigamos el ejemplo que el Señor Jesús nos... Y mi hermano, vuelve a leer los pasajes que hemos leído y ve realmente si tú estás imitando, si estás siguiendo al Señor Jesús. Porque esto es muy importante para ti y para mí. Porque así podemos decir que estamos en obediencia a la palabra de Dios. Sigue más adelante conmigo allí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 2. Mira que dice allí: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesús. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre de fe, como bien sabéis cuál lo fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué cosa? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de vosotros, de la manera que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta el ejemplo de estos hermanos en Tesalónica? Que no solo fueron ejemplo donde vivían, sino pasaron las fronteras, porque todos comentaban que se habían convertido de los ídolos a Dios. Porque cuando uno se convierte, mi querido amigo, te voy a decir, si tú dices que te has convertido y no ha pasado nada en tu vida, no has tenido una revolución en tus pensamientos, en tu manera de ser, en tu manera de hablar, tú no te has convertido. Tu fe ha sido vana. Fue una conversión no de corazón, sino de mente. He conocido muchas personas que me dicen que se han convertido al Señor, pero de mente, no de corazón. Mientras no llegue al corazón la palabra de Dios, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Esto te lo puedo decir. No va a pasar nada, querido amigo. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, querido amigo, que el ser humano se deje engañar y se confíe tanto de los hombres y no busquen la palabra de Dios, la verdad. No busquen la palabra de Dios, la verdad. Mira, 2 Tesalonicenses capítulo 3, el verso 6, mira lo que dice. Dice allí: pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no seros gravoso a ninguno de vosotros. Y tú puedes seguirlo leyendo. ¿Te das cuenta, hermano?
Y querido padre, tus hijos te están mirando. Querida madre, tus hijos te están mirando. A veces el ejemplo suena muy fuerte, más que los consejos que tú le puedes dar. Los hijos nos conocen muy bien, por si tú no lo sabías. Nos conocen demasiado bien nuestros hijos, querido amigo. Pero bueno, la palabra de Dios es tan verdadera y es tan franca. Creo que el tiempo se nos ha ido. Mira, 1 Timoteo, sigue dando vuelta la hoja allí. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15, mira que dice allí: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Mi hermano, si tú quieres seguir leyendo, yo te dicto 1 Timoteo 4, del 1 al 16, Tito 2, 6 al 8, Santiago 1, 5 y 10, 1 de Pedro 2, 21 a 25, 1 de Pedro 5, 3, 2 de Pedro 2, del 4 al 8. El tiempo nos pilló. Pero léelos tú en casa. ¿A quién estás imitando? ¿De quién estás siguiendo el ejemplo? ¿Del andar diario? ¿Del hablar? ¿Del reaccionar? ¿Del vivir en la calle frente al mundo? ¿Qué ejemplo estás siguiendo? Mi amigo, si tú no tienes a Cristo en el corazón, si tú nunca has entrado en contacto personal con Cristo, que en este momento no doblas tu rodilla donde quiera que estés allí, le abres tu corazón y le invita a que entre a tu vida, que te salve, que te perdone, que tú quieres tener la vida eterna. Y Él lo hará si lo haces de corazón, porque Él murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio puro en su esencia. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final una vez más de la enseñanza de la palabra de Dios y esperamos que tengamos reacción, que el Espíritu Santo trabaje en ustedes, hermanos, para acercarlos más a Dios. La palabra dice que estamos en los últimos tiempos y que el amor de muchos se va a enfriar y la gente del mundo no quiere nada con Dios. Misericordioso sea Dios para con ellos, pero si ellos no quieren, Dios no puede hacer nada más. Mi amigo, si tú no eres del Señor, si tú no sabes qué va a pasar con tu alma si mueres esta noche, ¿por qué no te rindes al Señor? Y nota que no te hemos hablado de religión. Nosotros no tenemos religión. Jamás nos vas a escuchar hablar de religión aquí nosotros, porque no la tenemos. Nosotros tenemos una relación diaria con Dios. Hablamos diariamente con el Señor Jesús, con nuestro Padre, y el Espíritu Santo nos guía. Así que, amigos, entrégale tu vida al Señor. Y mi hermano, sigue el ejemplo que el Señor nos dejó trazado en este mundo. Que así sea. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.